Leamos y aprendamos juntos, encontrándonos hoy en una nueva actividad y con una frase un poco más espiritual. Y hoy nos la trae Oswald Chambers y dice, no olvides orar hoy porque Dios no olvidó despertarte esta mañana. Una frase para una reflexión muy profunda de verdad. Y como estamos todos en este proceso tan hermoso, hoy quiero que hablemos de santos, porque los santos son personas que están en el cielo, oficialmente canonizados o no, y que vivieron vidas de virtud heroica y muchos de ellos fueron martirizados por la fe y obviamente dignos de imitación. Pero, ¿qué características presenta un santo? En la tradición cristiana, se trata de personas destacadas por sus virtudes y son modelos capaces de mostrar a los demás un camino ejemplar de perfección. Como estando de acuerdo con la Biblia, allí nos dice Dios es amor. La principal virtud de los santos es, consecuentemente, su capacidad para amar a Dios, pero también su capacidad para amar a los demás seres humanos, a todos. La Iglesia Católica cuenta con más o menos 7.000 santos que aparecen reflejados en la última edición de este libro que es el Martirologio Romano. Y están allí, en este catálogo, mártires y santos ordenados según la fecha de celebración de sus fiestas. Es el libro donde encontramos los aniversarios y en general con todo lo que conlleva a saber de ellos y las fechas en que se conmemora su día y cómo fue su proceso. Sería muy interesante que tuviéramos acceso a este documento, a este libro, el Martirologio Romano. Y pues bien, para llegar a ser santos es necesario cumplir unos pasos. El primero de ellos es ser nombrado siervo de Dios. El obispo diocesano y el postulador de la causa piden iniciar el proceso de canonización tras realizar una exhaustiva averiguación con personas que hayan conocido al candidato para saber si en verdad su vida fue ejemplar y virtuosa. Si se logra comprobar este testimonio dado por estas personas y demostrar ese comportamiento ejemplar, la Iglesia los declara siervos de Dios, que es el primer paso. Luego, debe ser nombrado venerable. La Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano aprueba que, además de los testimonios que dieron los testigos, se aporten estos aspectos de la vida o estas virtudes de una persona donde demuestren que tenía sabiduría, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Esto va a llevar a que el Santo Padre lo declare venerable. Una vez pasa este segundo filtro, debe también ser nombrado beato, o sea, beatificación. Y es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión. Este milagro debe ser probado a través de una instrucción canónica especial que incluye un comité de médicos y teólogos. Por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II,
fue la curación milagrosa de la religiosa francesa Marie Simon Pierre, que trabajaba en una maternidad católica y sufría Parkinson. Resultó curada de la noche a la mañana cuando su comunidad pidió el milagro a Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II fue proclamado beato por Benedicto XVI el 1 de mayo de 2011, 6 años y un mes después de su muerte. Y por último, pues ser proclamado santo. Para esto es necesario otro milagro atribuido a la intercesión del beato y ocurrido después de la beatificación. En el caso de algunos santos, el procedimiento ha sido rápido, como por ejemplo para San Francisco de Asís y San Antonio, que solo duraron 2 años. Otros, en cambio, han demorado 15 o 20 años. Y eso sucede con todos. Pero dentro de este gran abanico de santos, ¿quién fue el primer santo según la Biblia y que haya pasado por este proceso de canonización? Aunque no todos, ya lo vamos a ver. Entonces recordemos que el primero es ser siervo de Dios, el segundo haber sido venerable, tercer paso beato y el último paso es llegar a esa santidad, a ser santo. Pues bien, miren, San Dimas, el buen ladrón, es el gran ejemplo espiritual de que la conversión es obra gratuita de Dios, de su misericordia. Es el primer santo de la historia. Es un prototipo de santidad, el primero que entró a su reino. Poco se conoce sobre la vida de San Dimas, denominado buen ladrón, y además recordemos que fue colocado a la derecha de Cristo, mientras que a su izquierda estaba Gestas, el mal ladrón, también crucificado. Y cada 25 de marzo la iglesia recuerda a San Dimas, el buen ladrón, considerado el primer santo de la historia de la iglesia. Pero si tenemos un primer santo, ¿cuál es el último santo que la iglesia ha aprobado? Y hoy les traigo a este joven, Carlo Acutis, un adolescente de nuestro tiempo como muchos otros, comprometido en el colegio, con amigos y un gran experto para su edad en ordenadores, en computadores, en esta tecnología. Carlo nació en Londres en 1991, de padres italianos. La familia se mudó a Milán, Italia, cuando era niño, y allí creció siempre interesado en los computadores. El joven decide usar la red como herramienta para la evangelización y fue llamado el ciberapóstol de la Eucaristía, porque él advertía entonces a sus contemporáneos que el Internet podía ser una maldición o una bendición. Y él siempre, desde joven, buscaba maneras de ayudar a la comunidad más necesitada de Milán. Colaboraba con gente sin hogar, comida para los más necesitados, procuraba ayudarlos siempre. Así que Carlos, desde que recibió la primera comunión a los 7 años de edad, nunca dejó de ir a la cita cotidiana con la Santa Misa. Siempre, antes o después de la celebración eucarística, se quedaba delante del sagrario para adorar al Señor,
realmente presente en el Santísimo Sacramento. La Virgen era su gran confidente y nunca dejaba de honrarla rezando cada día el Santo Rosario. La modernidad y la actualidad de Carlo conjugan perfectamente con su profunda vida eucarística y devoción mariana que han contribuido a que llegase a ser un chico muy especial al que todos admiraban y amaban. Y citando las palabras de Carlo, nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. También esta frase, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlos decía que nuestra brújula tiene que ser la palabra de Dios, con la que tenemos que confrontarnos constantemente. Pero para una meta tan alta hacen falta medios muy especiales. ¿Cuáles son? Los sacramentos y la oración. En especial, Carlo situaba en el centro de su vida el sacramento de la Eucaristía que llamaba, es mi autopista hacia el cielo. Carlo estaba muy dotado para todo lo que está relacionado con el mundo de la informática, hasta tal punto que tanto sus amigos como los adultos licenciados en ingeniería informática lo consideraban un genio. Todos quedaban maravillados por su capacidad de entender los secretos que oculta la informática y a los que solo tienen acceso quienes han realizado estudios prolongados. Los intereses de Carlo abarcaban desde la programación de computadores, pasando por el montaje de películas, creación de sitios web, boletines, desde los que también se ocupaba de la redacción y todo lo relacionado con el voluntariado a los más necesitados, niños y ancianos. Estar unido a Jesús, ese es el proyecto de mi vida. Con estas palabras, Carlos Acutis traza el rasgo distintivo de su breve existencia: vivir con Jesús, para Jesús y en Jesús. Estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios, siempre decía Carlos. Y también nos pide a nosotros lo mismo. Nos pide que contemos el Evangelio con nuestra vida para que cada uno de nosotros pueda ser un faro que ilumine el camino de los demás. Y él se nutre a diario de la Eucaristía, participa con fervor en la Santa Misa, pasa horas y horas ante el Santísimo Sacramento. Esa experiencia suya de madurez cristiana atestiguan ciertas indicaciones del Santo Padre Benedicto XVI, que dice: el sacrificio de la misa y la adoración eucarística corroboran, sostienen e incrementan el amor por Jesús y la disponibilidad para el servicio eclesial. Pero Carlo Acutis se encomienda a la Virgen María, vive la vida de gracia y les cuenta a sus semejantes, a sus coterráneos, la impresionante experiencia con Dios. Y Carlo, con esta devoción a la Virgen, recita fielmente el rosario, sintiéndola como madre amorosa, y le dedica todas las renuncias que él tiene que hacer. Este muchacho, psicológicamente idéntico a sus compañeros de colegio, es ese auténtico testigo de que el Evangelio puede ser vivido incluso por un adolescente. Y menciona siempre que la Virgen María es la única mujer de mi vida.
Siempre, siempre él reconociéndose y estando presente allí con el Santísimo Sacramento. Nunca dejó de asistir a la Eucaristía. Nunca dejó de amar a María. Nunca dejó de ayudar a los demás. Siempre allí presente a su corta edad, en esa adolescencia tan difícil para muchos, y él tan entregado a su vida espiritual. Carlo fallece el 12 de octubre del 2006, con tan solo 15 años, a causa de una leucemia fulminante, dejando en la memoria de todos los que le han conocido un gran vacío y una profunda admiración por el que ha sido su breve e intenso testimonio de la vida del auténtico cristiano. Acutis fue enterrado en Asís a petición propia. Su cuerpo se ha expuesto a la veneración en un santuario de la ciudad y su corazón se ha expuesto en un relicario de la Basílica de San Francisco. El cuerpo de Acutis yace en Asís y se ve sorprendentemente realista, con el rostro reconstruido y el cuerpo vestido como era él, como era este joven, con jeans, tenis deportivos, sudadera, y su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinación para muchos católicos y en el lugar del segundo milagro atribuido por el Vaticano. Pocos momentos después de la noticia de su santidad, las búsquedas por internet se dispararon y muchos a través de Google pidieron una oración a Cuti para pedir un milagro urgente. También las búsquedas por internet se multiplicaron en las películas que cuentan su vida. Se las recomiendo y son El cielo no puede esperar y El latido del cielo. Estas películas recomendadísimas para verlas porque nos dejan ver esa plenitud de este adolescente. En el 2020 fue beatificado en Asís, en la casa de San Francisco, donde Carlo hizo varias peregrinaciones. Este es uno de los procesos más rápidos que recuerde la Iglesia Católica. Y sus restos están expuestos en una tumba, en esta urna de cristal. Pero, ¿cuáles son esos dos milagros por los cuales ya fue bautizado Carlo Acutis? Pues bien, el primero, y que el Papa Francisco aprobó en el 2020, es la curación de un niño brasilero de 7 años de un raro trastorno pancreático tras entrar en contacto con una reliquia de Acutis y un trozo de una de sus camisetas quedó curado inmediatamente. Y el segundo milagro reconocido está relacionado con una mujer de Costa Rica que en julio de 2022 peregrinó a la tumba de Acutis en Asís para rezar por la curación de su hija que había sufrido un grave traumatismo craneal tras haberse caído de su bicicleta. Esta chica, Valeria, que sufre este traumatismo, es llevada de inmediato a la clínica, pero los médicos le dieron muy pocas posibilidades de sobrevivir. Su madre hace, como les digo, esta peregrinación y empieza a orar a Carlo. Y pocas horas después, su hija empieza a respirar por sí sola, a mostrar signos de recuperación y en pocas semanas la joven se había recuperado completamente. Testimonio avalado
por el Vatican News. Y el cardenal Angelo Comastri hace una reflexión muy importante acerca de este joven y dice, mirando a este adolescente como a un compañero suyo que se ha dejado seducir por la amistad de Cristo y precisamente por eso ha experimentado una alegría, nuestros muchachos entrarán en contacto con una experiencia de vida que nada ha quitado de riqueza a los jóvenes años de la adolescencia, sino que los ha valorizado aún más. El testimonio evangélico de Carlo no solo es un estímulo para los adolescentes de hoy, sino que impulsa a los párrocos, sacerdotes y educadores a plantearse la validez de la formación que les dan a los chicos de nuestras comunidades parroquiales y qué hacer para que esta formación sea incisiva y eficaz. Palabras sabias y recomendaciones valiosas para que no olvidemos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, también se pueden santificar y están en el camino. Deben llegar allí a Jesús. Y esta es la oración que se ha creado y que ya ha sido aprobada para orarle a Carlos Acuti. Oh Dios nuestro Padre, gracias por habernos dado a Carlos, modelo de vida para los jóvenes y mensaje de amor para todos. Tú has hecho que se enamore de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía su autopista hacia el cielo. Tú le has dado a María como madre muy amada y has hecho que con el rosario se convirtiese en un cantor de su ternura. Acoge su intercesión por nosotros. Mira sobre todo a los pobres a quien él amó y ayudó. En este momento podemos enunciar la gracia que necesitamos. Y haz que nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlo entre los santos de la Iglesia Universal, a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros y para la gloria de tu nombre. Amén. Luego se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y les voy a dejar aquí este testimonio tan hermoso de lo que fue y lo que sigue siendo Carlo. Con speciali tecniche di conservazione e ricostruzione usate per esporre alla venerazione le spoglie di santi. La reliquia del cuore che sarà utilizzata il giorno della beatificazione. Chiamava l'Eucaristia la mia autostrada per il cielo, un giovanissimo Carlo, nato a Londra, vissuto a Milano e sepolto ad Assisi per sua espressa volontà. Molte storie di conversione legate alla sua figura e decine di lettere e richieste di preghiera che i genitori ricevono quotidianamente da ogni parte del mondo. Carlo Acutis, laico. All'interno delle basiliche come sulle piazze. Sarete
Di Assisi Domenico Sorrentino ha aperto la tomba del ragazzo morto nel 2006 a 15 anni per leucemia fulminea. Bueno, y con esto termino esta historia hermosísima de Carlos Acuti. Y los invito a que lo busquen en YouTube. Hay muchos videos de él donde nos dejan ver cómo este adolescente único, normal, como todos nuestros muchachos, como fuimos todos, ha logrado esta maravilla. Bueno, y con esta frase de Charles Spurgeon me despido. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Hasta pronto y muchas gracias por su compañía.